Ahí está, ya estamos grabando. Vamos a compartir otra vez. Muchas gracias, le agradezco bastante. Muy bien, entonces ahora estamos con abuso de derecho. Cuando nosotros vemos la palabra abuso de derecho, nos imaginamos que es cuando alguien está abusando de sus facultades, cuando está cometiendo una imprudencia, podríamos decir. Pero déjeme decirle que dentro de nuestro curso, el abuso de derecho es cuando un abogado valiéndose de su conocimiento jurídico, engaña a una persona con tal de obtener algún beneficio económico, algún beneficio para su empresa, algún beneficio para su bufete, algún beneficio personal, valiéndose de la ley, haciendo uso de la ley. Esto es el abuso del derecho en realidad dentro de nuestro curso. Muy bien, entonces se denomina abuso del derecho a la situación que voy a hacer a un lado de esto, disculpe, a la situación que se produce cuando el titular actúa de modo tal que su conducta concuerda con lo que concede la facultad. ¿Qué quiere decir esto? Porque en la primera diapositiva vamos a encontrar casi que el resumen de todo. Esto quiere decir que el abogado realiza una conducta que está de acuerdo a la ley y que está de acuerdo a la facultad que tiene como abogado. Entonces pareciera que todo está bien, pero está cometiendo esta situación con la finalidad de obtener algún beneficio y hay una tercera persona que va a salir perjudicada en esta situación. Pero su ejercicio resulta contrario. Ahí viene la contrariedad. El abogado, pongan atención, el abogado está actuando bien, está actuando de acuerdo a la ley, pero tiene intereses personales y no le va a importar que vaya a afectar a su cliente. Muy bien, entonces veamos qué dice en el siguiente párrafo. Pero su ejercicio resulta contrario a los fines del ordenamiento. ¿Qué ordenamiento? Del ordenamiento que le interesa al cliente, del ordenamiento que le interesa a la persona, del ordenamiento jurídico y excede los límites impuestos por la buena fe, moral y buenas costumbres o los fines sociales y económicos del derecho. Cuando se da esta situación, es tarea de los magistrados. Cuando un magistrado que está por arriba de un abogado se da cuenta de la situación, entonces él tiene la potestad de evaluar ese caso y si existió una verdadera conducta lesiva, o sea que si se da cuenta que el abogado actuó mal y que perjudicó a una persona basándose en la ley y todo, entonces podrá fijar una multa o una indemnización a la persona que haya salido afectada. Esta es en realidad la conclusión de este tema, del tema de abuso del derecho. Se refiere exactamente a los abogados que haciendo uso de la ley, engañan a una persona y que esta persona resulta siendo afectada. Veamos qué dice otra diapositiva, nos dice abuso de autoridad. El abuso de autoridad es otro. El abuso de autoridad es cuando un funcionario, empleado público, basándose o teniendo en consideración el puesto en el que se encuentra, ordenara o cometiera cualquier acto ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones de este código, entonces será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si se dan cuenta, hay sanciones económicas y hay sanciones de prisión cuando la persona que está en algún cargo. Primero vimos el abuso del derecho. El abuso del derecho encierra a los abogados. A los abogados nada más que en base a la ley están perjudicando a otras personas. El abuso de autoridad es cuando una persona empleada del gobierno haciendo uso del puesto que tiene realiza ciertos trámites para beneficios propios, pero que va en contra, de la administración. Cuando decimos que va en contra de la administración, es decir, que va en contra del puesto en donde se encuentra esta persona. Esto afecta a la integridad física del que comete este abuso porque será sancionado con una prisión de 1 hasta 3 años. Muy bien. El Código Penal. ¿Qué dice el Código Penal en el artículo 420? Nos habla de la desobediencia de un funcionario. El 421 nos habla de la denegación de auxilio. Los títulos de cada uno de estos artículos le deben de decir a usted como alumno a qué se refiere. Por ejemplo, desobediencia. Cuando usted dice que en el Código Penal se va a sancionar a alguien por desobediencia, usted sabe que es un empleado público que definitivamente no acató las órdenes o que simplemente hizo lo que él como consideró conveniente, siempre para obtener algún beneficio.
El artículo 48 nos habla de negación de auxilios cuando usted cuando las personas del servicio de seguridad, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, en algún departamento de ellos o en alguna comisaría llega alguien a pedir auxilio y por lo regular casi que nunca le prestan auxilio a uno porque nunca tienen gasolina. Entonces, esa es una denegación de auxilio. Y es muy común que se acerque una persona civil a la autoridad, a la PNC, a pedir ayuda y que ellos salgan inmediatamente a ayudar. Está muy difícil, está muy difícil. Sin embargo, nuestra ley castiga a esas personas también con 3 años de prisión si denegaran algún auxilio. Muy bien. Ya saben ustedes que pueden denunciar a cualquier autoridad. Continuamos con el abuso de autoridad, la revelación de secretos, por ejemplo, usted como contador, por ejemplo, usted como persona que es fiel de la empresa, se le da a confiar cierta documentación, cierto informe que únicamente le interesa a la gerencia, que únicamente le interesa al grupo exclusivo de la empresa o de la entidad donde usted esté. Revelar secretos a otras empresas es compartir la hegemonía, compartir situaciones económicas, situaciones financieras que en un momento dado no deben de salir de algún lugar por situaciones de estrategias económicas, por situaciones de mercadeo, por las situaciones que en realidad dentro de lo normal haya que guardar hermetismo. Pero si usted saca eso a publicidad, lo saca a que todo el mundo lo considere, entonces usted está revelando secretos y eso también es sancionado esto no es sancionado con prisión, sino que de 200 a 2.000 quetzales, y en realidad las sanciones son pequeñas, deberían de ser más grandes. Hay otra perspectiva sobre este caso, por ejemplo, cuando se produce el abuso del derecho, cuando se utiliza una norma legal. Aquí hay una forma un tanto más resumida del abuso del derecho. Por ejemplo, cuando se utiliza una norma legal para producir un daño. ¿Cómo es eso que voy a utilizar una norma legal para producir un daño? Es abuso de derecho. Protegido por una figura jurídica. ¿Cuál es la figura jurídica? La norma. Esa es la figura jurídica. Yo como abogado voy a utilizar esta norma, pero me va a servir para ocasionar algún daño o para obtener un beneficio personal. Muy bien. Y ese daño se considera inmoral o antisocial. Nos encontramos ante una figura del abuso del derecho. Es así de sencillito, de fácil de este tema. Elementos del abuso del derecho. El abuso del derecho, el ejercicio de un derecho. Cuando usted está practicando la norma por la cual va a obtener un beneficio y va a perjudicar a otra persona, usted está haciendo ejercicio de un derecho. La ausencia de utilidad para el titular del mismo. Este es un elemento muy importante también del abuso del derecho, porque el titular, o sea, la persona interesada, está completamente ajena a lo que el abogado está haciendo, está ausente, como dice, ausente de la utilidad. ¿Qué utilidad? La utilidad que va a obtener el abogado nada más sobre mi persona y basándose en una norma. Y yo ni siquiera enterado estoy. Este es otro elemento del abuso del derecho. Una intención nociva. Cuando usted tiene una intención mala hacia algo, tiene una intención nociva. Elemento también del abuso del derecho. Un perjuicio ocasionado a terceros. Definitivamente eso es lo último. Cuando se ocasiona el abuso de derecho, siempre va a haber un tercero perjudicado. Muy bien, entonces con esto estamos prácticamente con el tema de abuso del derecho, abuso de autoridad. Recuérdense que tuvimos que consultar en el Código Penal ciertos artículos. Muy bien. Veamos ahora qué tenemos por aquí. Híjole. Fundamento del derecho, me salí, disculpen. Derechos humanos vimos después. Los derechos humanos que han sido tan golpeados por toda la humanidad prácticamente. El derecho humano es algo que es inherente al ser humano. Todos los seres humanos desde que nacen tienen derecho a la vida, tienen derecho a respirar, tienen derecho conforme va creciendo, todos los seres humanos a cierta edad tienen derecho a la niñez, que es algo que en la actualidad está muy por los suelos. Si se dan cuenta, hay niños
que son condenados a ser adultos desde pequeños. Es un niño que desde un principio el padre considere que no vale la pena poderlo a estudiar. Esto es algo que completamente terminó con la vida de esta persona a esa corta edad. Es una situación que en nuestras épocas, en nuestro siglo, aún se observa en ciertas comunidades. Es algo también como cuando una niña, hay padres que opinan que las niñas, ¿para qué van a estudiar? Ustedes ahorita me dicen, propio, pero eso es una salvajada, y es una salvajada en realidad, pero déjenme decirle que hay personas, hay hogares que aún piensan de esta forma. También como piensan que es bueno tener 6, 12, 10, hasta 14 hijos. Entonces son situaciones que dejan mucho que ser en nuestra sociedad guatemalteca. Hablemos de nuestra sociedad guatemalteca, que es la que nos interesa, ¿verdad? Porque en realidad son aspectos del pasado, son aspectos que en realidad hace siglos deberíamos de haberlos dejado por un lado. Sin embargo, no se ha podido lograr. Esto es simplemente un comentario de todos los aspectos que hemos platicado con respecto a los derechos humanos. Sin embargo, les repito, esta situación cada vez se torna de mucho tema, cada vez se torna más difícil de llenar los cometidos, cada vez se siente que se atropella más este aspecto que está escrito en documentos, que está aprobado por toda la sociedad y que sin embargo se hace poco por esto. Veamos qué dice la teoría. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, como platicamos, al decir inherentes, que cada ser humano nace con derechos. Muy bien. Sin distinción alguna de color, nacionalidad, de nada. Todo mundo nacemos con los mismos derechos. Son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Esta es una situación que el único que puede hacer algo para cambiar el derecho humano es Dios. Nada más, ninguna otra persona está capacitada para cambiar el derecho a respirar, el derecho a tener vida, el derecho a que usted escoja lo que puede hacer, dependiendo de las características de la sociedad donde usted se encuentre, porque muchas veces la sociedad es un poco limitada en el aspecto económico y hay situaciones que no puede uno realizar. Muy bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplió 70 años en el 2018, pero sigue siendo la base de toda ley internacional de los derechos humanos. Esto siempre va a ser una base para partir hacia nuevos acuerdos, hacia nuevas disposiciones internacionales, hacia el cese de las armas, hacia un sinfín de situaciones que todas son buenas, todas son de conveniencia para la humanidad. Sin embargo, como les repito, y a ustedes les consta, simplemente ve uno los canales de televisión y se va a ver noticias, en realidad es algo alarmante lo que sucede en el mundo, algo alarmante que no dan ganas de estarse informando de esa forma. Mejor continuamos haciendo nuestras actividades. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestros hogares. Nosotros en la casa sí podemos realizar situaciones de conveniencia para un mejor, para una armonía familiar, que es lo que todo mundo deberíamos de pretender ahorita. Recuérdense que debemos de encontrarnos de lo más relajado posible en estas situaciones de contagio, en estas situaciones de violencia que hay en la ciudad. El alumno corre mucho riesgo, todas las personas estamos al acecho, todas las personas estamos a la expectativa de qué nuevo vendrá, qué irá a suceder. Pero ustedes como alumnos deben de seguir siempre el lineamiento de prepararse para enfrentar los diferentes aspectos que van a encontrar en nuestra sociedad. Entonces, este es universal e inalienable, nadie puede comparar el derecho de otra persona, indivisible e interdependiente. Un derecho no lo puede compartir usted no puede compartir un pulmón, por decirlo así. Usted tiene su derecho y no puede dividir sus derechos, cada quien tiene sus derechos. Muy bien. Hay otra característica también que es equitativo y no discriminativo. El derecho es para todas las personas de la misma forma. La ley dice que aquí, uno de los principios de la ley es que a cada quien se le da lo que se merece. Así es el derecho también. No es discriminatorio. En ningún momento, en ningún ángulo de todas
las normativas que se han creado para respetar los derechos humanos se ve la palabra discriminatoria. Es algo que está completamente a 100.000 kilómetros de toda la visión de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos todavía situaciones de discriminación racial. Y nosotros mismos a veces cometemos esta situación sin darnos cuenta. Debemos de tratar de detectarla y no cometer derechos y obligaciones. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones como seres, como individuos, como ciudadanos. Este fue nuestro tercer tema. Después estuvimos con los derechos internacionales. Derecho internacional, ya saben ustedes que lo que se ventila a nivel internacional está relacionado con fronteras, con el respeto de las fronteras, con el respeto de los pagos de los aranceles. ¿Cuáles son los aranceles? Los aranceles son impuestos que se pagan en las aduanas por el tráfico de productos, por el tráfico de productos de importación, por el tráfico de productos de exportación. Lo que se paga, lo que llega a las arcas del fisco, a las arcas en este caso aquí de la SAT, es un arancel en base a la cantidad, a la calidad, al modelo, a los productos que estén pasando, ya sea ingresando o saliendo del país. Estas son situaciones que ve el derecho internacional. Lo más importante que tiene el derecho internacional como objetivo, como visión, es la conservación de la paz en todo el mundo, entre los estados, entre las naciones, dentro de los territorios, porque recuérdense que muchas veces surgen situaciones de aspecto nacional que va a involucrar a otros países y entonces todos los acuerdos, todos los convenios que han surgido en base al respeto a la soberanía de cualquier país se ve atropellada, se ve frustrada, por decirlo así. Muy bien. Temas que se ocupa el derecho, ustedes ya saben que el derecho internacional siempre va a tener como base para cualquier situación los derechos humanos. Los derechos humanos. Los derechos humanos son constitucionales. Cada país, cada nación tiene una constitución que hay que respetar. Y cuando toda la gente se reúne en diferentes lugares, por ejemplo, en la Asamblea de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, cuando hay esa clase de reuniones, lo que cada país lleva en su constitución, no es que lleve una constitución bajo el brazo, pero en base a la constitución de cada país se realizan los diferentes tratados y cada constitución del país está basada sobre los derechos humanos. Recuérdense que en la constitución está declarado cómo es que debe actuar un ciudadano dentro de Guatemala, por decirlo así. Muy bien, entonces otro de los temas es el desarme nuclear, los delitos internacionales, refugiados, las migraciones, problemas de la nacionalidad, trato a los prisioneros, el uso de la fuerza en situaciones bélicas, por decirlo así, la conducta durante los periodos de guerra que son tan tremendas, tan tristes, más que todo para la niñez, para las damas, para los ancianos que ya no tendrían que estar en una situación de esta. Y la utilización y protección de bienes comunes internacionales como el medio ambiente. Importantísimo dentro de los tratados internacionales tratar situaciones como la del medio ambiente, las aguas internacionales, el espacio ultraterrestre. El espacio ultraterrestre es el que está más allá del subsuelo, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. Estos y muchos más, pero estos son los temas de interés y de plano. En algunos de estos es en donde el profesor va a preguntar algo. De cada diapositiva salen 2 o 3 preguntas de cada una de las diapositivas. Y estamos platicando precisamente sobre las preguntas que posiblemente vayan a venir. Bien. Con esto no quiere decir que cerramos los temas, con esto no quiere decir que cerramos. Simplemente lo que estamos haciendo es un análisis de los temas que ya hemos visto para que usted se sienta bien parado, regular o mal en su curso. Espero que todo el mundo se sienta bien. Estos temas debemos, tal vez, no saberlos de memoria, ¿ok? Pero sí debemos de saber una generalidad del tema, ¿sabes? Debemos de saber de qué estamos platicando en esta oportunidad. Cada diapositiva,
cada tema, el desarrollo, la actividad de aprendizaje que usted hizo, todo eso tiene un encadenamiento que es lo que va a usted a aplicar en su vida profesional. Muy bien, el origen de la evolución del derecho internacional. El origen del derecho internacional viene con la mano, con el surgimiento de los estados. Definitivamente, cuando empezaron las poblaciones cuando se declararon como estado. ¿Qué es un estado? Un estado es un territorio que tiene una población y que está regido por normas y leyes. Eso es un estado. Entonces, cuando las civilizaciones empezaron a conformar estados, se vio la necesidad de que un estado tuviera buena relación con otro estado. Ahí fue donde surgió el derecho internacional. Recuérdense que los estados surgieron de una manera paralela, se podría decir, y cada quien quería territorio, cada quien muchas veces se vio involucrado en guerras para poder definir su territorio, para poder definir su población y para poder definir muchas situaciones. Y entonces ya ahí empezaron las situaciones del derecho internacional. Muy bien. Entre las más antiguas fuentes del derecho internacional podemos encontrar un tratado de Mesopotamia. Imagínense usted esto, en Uma, alrededor del año 3100 antes de Cristo. Quiere decir que el derecho internacional es un derecho que se inició cuando se empezaron a separar las naciones. Se inició cuando las naciones empezaron a gobernarse por sí solas. Deberíamos de empezar entonces ya a respetar fronteras, a respetar grupos sociales, a respetar territorios. Hasta ahí es en donde estábamos ya con el derecho internacional. Antecedentes del sistema moderno del derecho internacional. Aquí están los tipos en donde se vinieron desarrollando hasta la fecha. Esta es una cronología prácticamente de la situación en que el derecho internacional vino involucrándose en todo el mundo. En todo el mundo. Ahora todo el mundo pertenece o no es que pertenezca, todo el mundo está involucrado en algunos aspectos de convenios, de tratados relacionados al respeto y soberanía de cada uno de los países. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Ahí teníamos la actividad de aprendizaje, nada más. Luego teníamos, después de derechos humanos, derecho internacional, vimos lo de la independencia, que la independencia también fue un tema que mejor ni saco las diapositivas porque no es muy agradable lo que en realidad sucedió con nuestra historia. Ya vieron ustedes que es algo como una farsa, es algo como una farsa que sucedió y nosotros pues sentimos el fervor de independencia, nosotros pues sentimos el amor a nuestra patria porque somos guatemaltecos, amamos a nuestra patria y tenemos de estar con ella en el sufrimiento que tuvo, Las situaciones han cambiado de tal forma que las nuevas sociedades han dejado por atrás el recuerdo de lo que en realidad sucedió, que ahora no es ningún secreto. Sucedieron cosas alarmantes de toda la conquista, bastante lacerantes para cualquier sociedad y aún se ven los reflejos, de todas estas situaciones que sucedían. Muy bien. Entonces, tal vez si nos atrevamos a ver un poquito sobre la Constitución. Bien, la Constitución Política de la República de Guatemala. A ver, ¿qué dice la actual Constitución? Permítanme un segundo. Relájense un poquito, por favor. Solo quiero ver algo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Carmencita, ¿me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Vaya, gracias. Sí, profe. Gracias. Vale. Entonces estamos con la Constitución. Dentro de nuestro curso vamos a ver muchas leyes. Dentro de la carrera que ustedes están, ya no inician, porque ya ahorita ya están en la cintura de la carrera. Ya ahorita ya están en quinto prácticamente. Ustedes ya no se deben de sentir de cuarto. Ustedes ya se tienen que sentir en quinto en el Colegio del Saber. Eso es lo que tienen que pensar ustedes. Muy bien. Profe, Sí, es que no disculpe, tengo otra pregunta.
Dígame, dígame. Es que viera que me han estado preguntando si en este colegio dan recuperaciones. Sí, sí hay exámenes de recuperación, claro que sí. Ah, bueno, Sí, gracias, profe. sí, está bien, con mucho gusto, claro. Pregunten lo que deseen preguntar. Tenemos que estarnos preparando ya para nuestro cierre de ciclo, ¿verdad? Entonces, diagnostiquemos a ver cómo es. Y esto no lo hagamos solo en este curso. Usted tome todos sus cursos y repase cuál es su material, qué material es el que tiene, con qué cuenta para enfrentar ahorita sus evaluaciones. Que a las evaluaciones deben de tomarlas ustedes como un paso, disculpe la expresión, como un paso ya comido, ¿no? Algo como que ya ustedes ya saben que van a ganar, ustedes ya saben que van a estar en quinto perito el año entrante. Esa forma de pensar es la que tienen que ustedes fijar ahorita entre ceja y ceja. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Me entienden lo que les digo, verdad? En ningún momento puede sentirse ya usted, ay, en cuarto, me quedaré o pasaré. No, 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 no tiene que pensar así. Usted ya tiene que ser un alumno de quinto perito contador en el Colegio del Saber y se va a graduar y después se va a ir a la universidad. Eso es lo que tiene que tener en su mente, por favor. Y entonces vamos a ver muchas leyes y recuérdense que también vimos que existe una jerarquía dentro de las leyes. Y la primer ley, la mamá de todas las leyes, por decirlo así, es la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien, ¿qué hay en la Constitución? La actual Constitución Política de la República es la ley suprema de la República de Guatemala y de todas las repúblicas. Bueno, la de Guatemala con la de Guatemala, la de El Salvador con El Salvador. Cada país tiene su constitución. Cuando se reúnen todos los presidentes, todos los ministros, todas las personas que se reúnen para tratar cuestiones, todos van con su soberanía, todos van con lo que la Constitución le dice para actuar en estos aspectos. Entonces, dice que el Estado y sus demás leyes recogen los derechos fundamentales de su población. Aquí están los derechos de cada uno de ustedes, de cada uno de los niños, de cada uno de las damas, de cada uno de los estudiantes, de todo mundo, porque ahí está pormenorizado. Entonces vayámonos de lo general a lo particular. Entonces vamos a ir de lo general. Los títulos de la Constitución Política de la República de Guatemala. El nombre es largo, pero acostúmbrense ustedes que cuando lo escriban, o por lo menos si no lo van a escribir completo, por lo menos pongan todas las iniciales, separadas por un punto, por favor. Es largo. Cada vez que uno habla de la Constitución, tiene que decir la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese es su verdadero nombre. ¿Cuáles son los libros? Tenemos 8 libros. El primer libro es la persona humana, los fines y los deberes del Estado, con respecto a la persona. Con respecto al Estado, qué es lo que nos tiene que garantizar para que nosotros vivamos felices y contentos en nuestro país. A eso se refiere esto de una manera general. Los derechos humanos, importantísimo para toda constitución partir por los derechos humanos, por el derecho que tiene cada individuo a estar en su territorio haciendo no lo que le plazca, haciendo lo que una sociedad permite realizar para poder vivir armoniosamente, para poder vivir en santa paz. Después de eso que tenemos los derechos humanos, vamos a hablar del Estado. Ya saben ustedes que el Estado está organizado por 3 organismos. El organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo. Ahí vamos a encontrar la función de cada uno de ellos y las dependencias de cada uno del poder público. Nuestro Estado de Guatemala está constituido por 3 poderes. Ya saben ustedes cuáles son los poderes. También tienen que saber cuáles son los representantes de cada uno de ellos. Su estructura y organización. Ahí es en donde entra ya más la funcionalidad de cada uno de estos poderes y de sus instituciones. Todas estas instituciones y todos estos poderes nos tienen que dar, ¿qué? En el libro número 6 nos dicen que todas estas instituciones nos deben de dar garantías constitucionales y defensa de orden constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la estructura y organización del Estado en el libro número 5, en el título número 5, nos exhortamos con todo lo que es constitucional, con todo lo que es de acuerdo al régimen del Estado, al régimen del gobierno. Y el gobierno está en la obligación de darnos seguridad, educación, salud, etcétera.
Y eso está en el libro número 6 que dice garantías constitucionales y de defensa de orden constitucional. Seguramente. Las reformas de a la Constitución quedaron cortas algunos aspectos y no se observaron otros y tuvieron que incrementar. Entonces se creó el libro número 7 en donde se reformó de alguna forma ciertos aspectos, ciertos párrafos, ciertos incisos, ciertos títulos de la Constitución. Y ahí es en donde está relacionado, ahí es en donde está plasmado en qué parte de la Constitución hubo ciertos cambios. Y las disposiciones transitorias. Cuando usted habla de disposiciones transitorias, nos referimos a lo que está en trámite, a lo que posiblemente pueda surgir, a lo que está pendiente de aprobar, a situaciones que la ciudadanía tiende a optar. Entonces, estas son disposiciones transitorias. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? La forma del gobierno y principios básicos del Estado. Guatemala es un Estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Cuando hablamos de una constitución, hablamos de algo general. Cuando las constituciones abren sus hojas, lo primero que vamos a encontrar es que Guatemala, El Salvador, cualquier país es un Estado libre. Definitivamente, cuando se crea una constitución en un estado es porque ese estado goza mínimo de libertad. No depende de otro país, no depende de otro gobierno. Esto lo dejamos en paréntesis, mis queridos alumnos, porque Guatemala depende de los Estados Unidos. No podemos negar esta situación. Somos parte de las disposiciones que la gente esta haga. Nosotros dependemos y dependemos de ellos por las deudas que tenemos ante estos señores que no podemos quitarnos de encima de ninguna forma. Muy bien. Entonces, lo de independencia también lo dejamos así entre paréntesis. Soberano, definitivamente. Organizado, sí, porque recuérdense que ¿cuál es la organización de nuestro Estado? Los 3 poderes. Y esos 3 poderes tienen todas las dependencias que necesitan para cumplir los fines del plan del gobierno. Muy bien. Su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Debemos de saber qué es un sistema de gobierno democrático, republicano y representativo. Y también debemos de saber que es un sistema de gobierno capitalista, porque déjenme decirle que nuestra forma de gobierno es capitalista. Si a usted le dicen que Guatemala es un país democrático, tiene que detenerse, porque recuérdese que la democracia es el gobierno del pueblo. Y aquí no tenemos un gobierno del pueblo. Aquí lo que tenemos es un grupo de industria explotando los recursos del país, generando trabajo, si es que cabe bien esa palabra, generando trabajo, y ahí se cierra el círculo otra vez. Producimos lo que consumimos y consumimos lo que producimos, ahí se genera trabajo. Esa es nuestra situación económica. Eso es un Estado capitalista, eso no es un Estado democrático, no es un Estado republicano, posiblemente sí. Pero para poder tener una definición clara de nuestro sistema de gobierno, debemos de saber qué es un capitalismo, qué es una democracia, qué es un socialismo. Por ejemplo, esas 3 variantes deberían ustedes de manejar. El capitalismo, el socialismo, la democracia. Saber de qué se trata alguna de estas formas de gobierno. Muy bien. Y también ya saben ustedes que los poderes del Estado son 3 los que dirigen al país de Guatemala. No existe subordinación entre ellos, o sea que no hay jefe dentro de ellos, por decirlo así, en el buen chapín. Ellos, Guatemala tiene que depender de la disposición del rumbo que vaya a tomar Guatemala, depende de las disposiciones que los 3 organismos logren acordar. Muy bien. Eso es con respecto a la organización. Dentro de los derechos fundamentales y principios directivos de la política del Estado está el derecho a esta propiedad, que esto está enmarcado en la Constitución. Después de que nosotros vimos los títulos, nos vimos a la forma de gobierno, que es la forma en que nosotros debemos de respetar, de conducirnos, de socializar, de vivir en esta forma de gobierno. Entonces también nos habla mucho de los derechos de la propiedad. Esto es algo que en nuestro país, usted sabe que a su casa no pueden llegar entidades del gobierno a violentar, a realizar situaciones
de menoscabo para su integridad física, para su integridad moral, para su integridad económica. Usted tiene derecho a su propiedad. Usted sabe que desafortunadamente, pues ahora con la delincuencia, el derecho a la propiedad también se ve un poco lastimado, pero no es que el derecho a la propiedad haya perdido su legitimidad, no. Lo que sucede es que la delincuencia anda metiéndose a todas las casas, pero esto no quiere decir que el derecho a la propiedad no esté plasmado en la Constitución. El gobierno le dice a usted qué es a lo que tiene usted derecho. A lo que tiene usted derecho. Bueno, derecho a la alimentación, también esto es algo muy constitucional, es algo que los gobiernos deben de estar en la obligación de proporcionar alimentación a ciertos grupos sociales que no tienen la capacidad para llenar una canasta básica. Esto es una función del gobierno que debería de no dejarlo dormir, porque en Guatemala la desnutrición crece cada día más. Los derechos a los indígenas es algo que nunca deberían de habérselos quitado. ¿Por qué ahora estamos viendo si le damos derechos o no le damos derechos? Es algo también que era del tiempo de la conquista. El derecho al indígena, ¿para qué le quitamos sus derechos al indígena? El derecho al indígena siempre debería de haberse mantenido. Ahora, gracias a Dios, pues se trata en la Constitución y más o menos se trata de hacer una situación aceptable. Muy bien, entonces tenemos derecho a la propiedad. Ya no nos alcanza el tiempo para hacerlo un poquito más detallado, pero hasta aquí son los temas que hemos desarrollado hasta el momento y que ustedes tienen que tener ya un conocimiento pleno. Vamos a agregar, considero que vamos a agregar unos tres temas más. Y primero voy a dejar de grabar.